Bueno, a mí me pusieron este título, entonces sigue siendo una enfermedad desatendida y yo les diría, pues la respuesta es no y se nos acabó la charla, pero no, entonces tenemos que responder un poquito más que solo dejar esa respuesta y vamos a hablar un poquito, estos son mis conflictos de intereses y vamos a hablar de la enfermedad. Yo creo que estos son como mi hoja de ruta, lo que les voy a hablar hoy. Y pues vamos a mirar desde la prevalencia, sus orígenes fisiopatológicos, entender el diagnóstico, ver la clínica y vamos a hablar algo de tratamiento. Bueno, lo primero es que la psoriasis pustulosa muchas veces no es sola, es un paciente que viene con una enfermedad en placas, que tiene algún evento que lo dispara y termina siendo una forma pustulosa. Entonces ahí hay un espectro gris entre si eso es la misma enfermedad o no. Japón parece tener una prevalencia mayor que el resto de la población, pero cuando lo miramos en estadísticas como las de Europa, pues se hablan de 1.7 casos por millón. Si lo ponemos en términos de Bogotá, que es una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, significa que en Bogotá tenemos 15 casos. O sea, esto es una patología muy poco frecuente y que solo terminamos viendo los médicos que trabajamos en ámbitos de hospitalización. Y parte también del problema es que a veces tiene un mal diagnóstico y eso la hace difícil de estimar. Yendo un poco a la fisiopatología, miren que acá no hablamos de la fisiopatología típica de la psoriasis, sino acá nos estamos encontrando con el interleuquina 36, el receptor. Y acá esto es clave porque ya se desarrollaron medicamentos que van a impactar este receptor. Y esto afecta por una vía que es el factor de transcripción nuclear NF-kappa beta, que es proinflamatorio y que además activa una línea que recuerda más la línea de interleuquina 1 y que recuerda más la línea del inflamosoma. Y esta línea va más hacia la inmunidad innata, específicamente hacia los neutrófilos. Entonces, cuando uno mira la fisiopatología y no ve al queratinocito en un mecanismo tan interleuquina 17, interleuquina 22 y 23 como estamos en otra línea, nos llega a cuestionar si estamos ante la misma patología. Y además de esto, estos son pacientes que tienen mutaciones diferentes. Acá no estamos hablando de las mutaciones del gen SORS del 1 al 9, sino vemos unas mutaciones en diferentes áreas, como pues en la interleuquina 36 en su receptor, en CAR14, en líneas que activan el factor de necrosis tumoral, la vía nuclear NF-kappa beta, también en la serpina que activa la interleuquina 36 y pues las mieloperoxidasas que activan la acción de los neutrófilos. Entonces, cuando uno ve como todo este sustrato, ve algunas diferencias. Y acá les traje esta gráfica que nos muestra un poco que los caminos parecen ser un poco diferentes en ciertos puntos. Acá vemos la línea IL-36 por una parte y cómo también termina activando indirectamente la interleuquina 17 y la línea que ya conocemos de la psoriasis vulgar, donde pues vemos ya interleuquina 12, el linfocito CD4 positivo, la línea TH1, TH17 y TH22. Entonces, creo que el primer concepto es que no sabemos si esto es la misma enfermedad o estamos ante dos patologías que se parecen mucho o que en algunos escenarios se pueden solapar. Vámonos un poco con la clínica. Y en la clínica nos pasa nuevamente lo mismo. Resulta que cuando uno va y mira la epidemiología y yo voy y miro mis casos, dicen que en Japón son 40, 70 años y yo voy y reviso los casos que yo tengo en mi clínica y yo digo, ninguno de mis pacientes es adulto mayor. Por el contrario, mi población es más joven, esto me llama la atención. Pues yo no le estoy hablando que tengo 1000, si no me toca publicar más que los japoneses. Pero lo que quiero decir es que curiosamente lo que hemos visto en nuestra población del hospital son pacientes más jóvenes y por ahí me encontré un datico que en Europa parece que la prevalencia es en personas de 30 años. Es posible que nuestra genética sea más parecida a los europeos en este contexto y nuestra población que le da psoriasis pustulosa sean más jóvenes. Este es un paciente mío que les estoy mostrando en la foto, pues mío no, pues es un paciente que atendí. Lo que quiero mostrarles es que es un paciente joven, es un paciente que no tiene más de 40 años y tiene unas presentaciones clínicas como muy características. Siempre esto suele encontrarlo uno, ellos llegan al servicio de urgencias y uno ve un disparador, que es la infección viral. Y los pacientes, uno logra salir del episodio y ellos pueden seguir haciendo recaídas a lo largo de 3 a 6 años. Y algunos pacientes, por razones que uno no tiene muy clara, se regulan y no vuelven a hacer los episodios. ¿Y qué es lo que uno ve? Las placas eritematosas, pero la clave es todos estos puntos blancos que vemos en la foto, que son los puntos estériles. Y quiero darles como unas claves diagnósticas que me parecen clave. Esto es un artículo del doctor Romiti que nos muestra acá los lagos de pus.
muy buena foto para mostrar esto sobre la placa eritematosa, y esta es una foto, el mismo paciente que acabamos de ver previamente, donde tiene algo muy característico y es este collarete de avance. Uno ve cómo la lesión va como en un aspecto expansivo y eso es muy característico de la psoriasis pustulosa, cosa que no vemos específicamente en los pacientes con psoriasis en placa. Entonces, volvemos al punto, la clínica también parece ser un poco diferente y deberíamos evaluar en este sentido. Y no solo eso, también estos pacientes tienen un compromiso extracutáneo, pueden hacer afectaciones de la vía biliar con colestasis o colangitis, pueden hacer neumonitis intersticiales, pueden hacer compromiso gastrointestinal, artropatías, si tienen artropatía de base, y sabemos que los medicamentos de interleuquina 36 también se están estudiando en este sentido, incluso va a ser falla renal aguda. Entonces es un paciente que no vamos a ver en nuestra consulta externa si es un paciente que llega a hospitalización o a servicios de urgencias. Y por otro lado, hay criterios diagnósticos. Yo siempre critico los criterios diagnósticos si a uno no le aportan nada más allá del sentido común. Pero estos criterios diagnósticos básicamente están basados en el sentido común. Es si usted ve las placas con las pústulas estériles, si el paciente tiene los síntomas, si presenta en la histopatología las pústulas espongiformes de Kogoc, si ve el aumento de los reactantes de fase aguda, si usted le hace y tiene hipoproteinemias en la electroforesis de proteína, y si el paciente hace episodios recurrentes. Entonces básicamente es aterrizar todo lo que les he venido contando de uno, qué es lo que uno ve en la parte clínica. Pero ¿cuál es el mayor problema que tiene esta enfermedad? ¿Quién lo aborda? Entonces, normalmente el paciente le llega al médico de emergencias y el médico de emergencias lo ve y lo ve febril, lo ve adolorido y lo ve de pronto con algunos cambios de fase aguda. Entonces, ¿qué piensa? Infección. Se lo manda al médico internista. ¿Y él en qué se enfoca? En el estado séptico inflamatorio. Y si tiene dermatólogo a la mano, a veces lo interconsulta, pero a veces acá hay un bloqueo. Y es que no llegan al dermatólogo del hospital. Ustedes en sus hospitales, ¿quiénes tienen en todos los hospitales servicios de dermatología? En Colombia no es así. En Bogotá hay más o menos unos 5 hospitales de cerca de 50 que tienen servicio de dermatología, el resto no. Entonces hay un bloqueo y estoy seguro que esto es una realidad porque los dermatólogos que trabajamos en hospitales somos escasos por unas situaciones de condiciones laborales, de frecuencia de la patología, etcétera. Bueno, digamos que llegó al hospital, entonces algunos van a reconocer la patología y lo segundo es que el patólogo hay que orientarlo muy bien, porque si el patólogo no sabe qué está viendo, incluso lo puede sacar como reacciones medicamentosas. Entonces ahí viene el segundo bloqueo que tiene esta patología. Y al final el problema es que los dermatólogos que más ven la psoriasis son dermatólogos que normalmente trabajan más en el ámbito ambulatorio. Entonces hay como una desconexión en este camino del paciente que tiene psoriasis pustulosa que dificulta la enfermedad. Y pues ni hablemos de las clinimetrías, no tenemos unas clinimetrías que nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico y es una extrapolación de la IgA versión pústulas. Bueno, y ahora abordemos el tratamiento. Entonces, el tratamiento cuando el paciente está muy agudo se recomienda pulsos de corticoides de 250. Yo les digo que eso es un arma de doble filo. Usted se la pone, pero luego no hay cómo quitárselo. Entonces, si lo van a hacer es porque ustedes le van a hacer una terapia puente. Y una terapia puente debe ir derivado idealmente al segundo medicamento, que es ciclosporina. Muchas veces yo hago esta combinación de iniciar pulsos de corticoides con ciclosporina si el paciente está muy agudo. Los pulsos de corticoides nos sirven mucho ¿en qué contexto? Paciente febril con dolor articular y con compromiso inflamatorio sistémico. Si ustedes no tienen eso, no le den corticoides porque luego se van a tener mucho problema para poder hacer el retiro progresivo de los corticoides. Si el paciente está lleno de pústulas pero está hemodinámicamente estable sin fiebre, arranquen ciclosporina. Esa es mi recomendación. Y a buena dosis, 200, 300 miligramos si es una persona grande, sin mucha dificultad. La citretina, honestamente, es un medicamento que tiene un problema de disponibilidad en Colombia. No sé si en otros países tienen la misma dificultad, asumo que sí. Y es un medicamento lento. Esto de pronto tiene alguna consideración en los pacientes que uno va a tratar a largo plazo, pero de pronto en el escenario actual yo no lo estoy usando mucho en esta patología.
Y como bien sabemos que es una enfermedad que no tenía muchos tratamientos, pues reportes de casos hay de todo. Entonces, cuando salió el anti-TNF, pues se usaron anti-TNFs. Hay reportes de casos desde etanercept hasta otros, pero yo les diría que para mí están vigentes. Infliximab lo usábamos mucho en el ámbito hospitalario, lo hemos ido desplazando un poco debido a nuevas terapias que han venido. Interleuquina 17 tal vez es mi favorito. Yo creo que ahorita les voy a mostrar unos casos al respecto con secukinumab e ixekizumab. Interleuquina 23 estamos en aprendizaje, pero es que yo creo que este aprendizaje va a ser muy corto porque o nos quedamos en este mecanismo o vamos a aprender después Solimab, que probablemente es el que la FDA lo aprobó, no está todavía en todos los países. Tenemos que evaluar cómo lo vamos a implementar en nuestros hospitales y en nuestro sistema de salud, porque hay algunas dificultades de ese punto. Imsidolimab está apenas en estudio, de pronto el que tenemos que tenerle más atención es a para esta patología, pero va a ser para pacientes muy específicos y contados. Quiero contar que nosotros hicimos un consenso en la guía de práctica colombiana sobre cómo manejar las formas especiales y acá les hago un énfasis que nosotros recomendamos, que estas son las líneas de manejo basados en nuestra experiencia. Estos son consensos Delphi, no son definidos solamente en la evidencia, sino también lo que muchas veces la evidencia no nos da, nos permite tratar, y pues probablemente infliximab, ixekizumab y secukinumab son nuestros medicamentos de elección para tratar un paciente en unos ámbitos hospitalarios. Ya les voy a contar un poco cómo es la cosa. Entonces les quise contar unos casos. Entonces les voy a contar el primero, que es de hospitalización. Este es un hombre de 62 años que lleva 2 semanas con el cuadro y empezó a hacer las placas como con pústulas en la zona de la espalda. Tenía antecedente de hipertensión, aunque está controlado y diabético, y lleva una psoriasis en placa de 10 años. Y la típica historia del paciente que le inyectan corticoides. Entonces hace corticoides y hace las pústulas. A pesar de ser hipertenso y está controlado con medicina interna, dijimos démosle ciclosporina para apagar el cuadro. Y esto es muy importante: cuando usted tenga hospitalizado al paciente, usted debe tener 2 objetivos. Uno, no pústulas. Cuando usted ya el paciente no lo tiene con pústulas, ese paciente ya le puede dar de alta. Y número 2, que no haga sistemas, que no haga compromiso sistémico, que usted ya vea que se está controlado. En promedio, cuando recibimos para hospitalizar un paciente de psoriasis pustulosa, nos está durando entre 7 a 14 días. Esa es nuestra experiencia. Y este paciente rápidamente lo pasamos a metrotexate subcutáneo, con el cual quedó el mantenimiento. Desafortunadamente después perdimos el seguimiento, pero más o menos esa fue la historia del caso. Segundo paciente de hospitalización. Mi residente no se ganó un aplauso por la toma de la foto de este paciente, porque pues no estuvo la mejor, pero nuevamente era un hombre de 57 años, otra vez con dexametasona, y él ya tenía antecedente de uso de metrotexate, con lo cual no estaba controlado. Nuevamente hipertenso no controlado, entonces ahí sí con medicina interna dijimos, a este sí no le demos ciclosporina. Intrahospitalario, aunque nos significó alguna dificultad, porque como él tenía ya el diagnóstico de psoriasis en placas, pudimos iniciar ixekizumab. Esa fue la decisión que tomamos en este paciente. Recuerden que para psoriasis pustulosa generalizada no está aprobado, entonces muchas veces usamos el diagnóstico si tiene psoriasis en placa para poder hacer la aprobación del medicamento y que nos lo autoricen por el sistema de salud. El paciente se nos aclaró en 4 semanas. Esto lo trabajamos con el doctor Héctor Pérez, con quien yo trabajo en el Hospital Universitario Nacional. Y esta es una paciente mía de largo plazo. Es una mujer de 24 años quien había tenido 6 meses y 13 hospitalizaciones. Esta paciente había pasado por varios servicios, había tenido biopsias que eran inespecíficas, les habían leído hasta como una dermatosis lineal IgA, le hicimos tratamientos con ciclosporina por 3 meses, metrotexate por 5 meses, y la paciente hacía respuestas y recaídas con rehospitalizaciones. Esto fue en 2018, en ese momento no teníamos experiencia con ixekizumab y definimos secukinumab. La paciente ha cumplido 2 años de tratamiento a 300 miligramos, con lo cual mejoró, y acá iniciamos algo de un tema que estamos hablando recientemente, que es desescalonamiento. Hoy en día la paciente está en una dosis más baja, 150 miligramos cada 6 semanas, y está completamente aclarada y lleva 2 años y medio en aclaramiento completo. Y entonces, para responder la pregunta con la cual iniciamos la charla ¿es desatendida o es desconocida? Y yo creo que el gran problema es que como es poco frecuente, muchas personas no la conocen, incluso muy pocos lo han visto. Les estoy contando 3 de 5 o 6 casos que he visto, porque no he visto más. Y yo trabajo en 2 hospitales, o sea, de verdad son poco frecuentes. 2,
Todavía tenemos que pensar si esto es una psoriasis porque su fisiopatología definitivamente es un poco diferente. La clínica puede ser difícil de identificar, especialmente dermatólogos que no trabajan en hospitalización, puede ser un poco más complejo porque uno no está acostumbrado. Las clinimetrías tenemos pues la versión de IgA, GPP-GA, que es la que están en los estudios de Spezolizumab, y el tratamiento pues no son específicos, son basados en la experiencia de cada grupo, y pues el Spezolizumab sabemos que está aprobado ahorita por la FDA, vamos a tener que pues esta opción, vamos a ver si vamos a tener acceso en los diferentes países, todavía no tenemos experiencia, estamos viendo ahí los estudios pues de fase 2 que lo han aprobado. Y bueno, muchas gracias.